hecho en la última evaluación, porque me parece que ya hicimos una tarea, ¿verdad? Corríjame si ando mal, de este periodo. Creo que solo el examen. Ajá, eso le iba a decir. Buenos días. Un laboratorio días. hicimos. Va, entonces necesito hacer dos cosas, ¿verdad? La primera, ya les había dicho yo a ustedes que iba a ser un resumen de la última parte de la vida económica que habíamos visto la semana anterior. La última parte, igual yo les voy a poner ahí que puede ser en pareja, solo pueden hacer en grupos de 3. Si alguien pues no quiere hacerlo con nadie, pues lo puede hacer solo y lo envía. Entonces, eso es como para hacer el resumen con sus palabras. No debe ser tan largo, de la última parte de la vida económica que habíamos discutido la semana anterior. Y lo otro sería, ¿cuál es el tema del documento que vamos a iniciar ahora? ¿Quién lo vio? El medio ambiente. Vamos a hablar sobre el medio ambiente, aunque ya hemos tocado, gracias Jefferson, aunque ya hemos tocado cosas del medio ambiente en temas anteriores, hoy lo vamos a ver de una manera, forma más detenida y a lo mejor viéndolo en diferentes contextos. Debido a eso, yo estaba pensando, ustedes son bastante ingeniosos y a veces en casa tenemos muchas cosas que no ocupamos o las descartamos. Entonces ya lo hemos hecho en otras ocasiones en la universidad, solo que ya lo hemos hecho a manera de feria, donde usted expone lo que hace. Entonces yo pensaba que en parejas o individual, igual ahí van a estar ustedes libres en cómo quererlo hacer, ¿verdad? Porque por la situación que no se pueden reunir o no sé cómo están llevando ustedes eso. Fabricar algo de material reciclable, ¿verdad? Yo tengo personas que me han presentado cosas muy, muy interesantes como lámparas, por ejemplo, floreros, cosas que se pueden hacer sencillas con material reciclable. Y entonces, la siguiente semana, ¿verdad? Sería como que ustedes estaríamos como en una presentación en línea, donde cada pareja o cada persona, llegado su turno, va a abrir su cámara, va a presentar lo que ha realizado, para qué sirve, con qué material lo hizo, y eso pues cómo puede contribuir al medio ambiente, ¿no? Entonces ahí sería que ustedes decidieran si lo van a hacer individual o en pareja para tener dos actividades para este periodo. Si, por ejemplo, alguien me dice, mire, yo siento que, o la mayoría me dice, mire, yo siento que es mucho material como para trabajar esta semana y la otra, podemos dejarlo solo con el producto de material reciclable. Y en ese caso estaríamos hablando que el laboratorio valdría el 25% y esa presentación el 25%. De ese material, usted a mí no me va a presentar ningún documento, porque obviamente vamos a estar en línea, usted va a traer material, ¿verdad? Lo va a presentar, lo va a decir, mire, esto lo hice de tal cosa, tales materiales, usted lo va a presentar. En el momento yo voy a ir calificando a cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, escucho sugerencias. A mí me parece bien, pero no sé. Para mí sí está bien, así como usted dice. Las dos actividades. Vale, muy Sí. bien. O sea, el examen y la manualidad, digamos así. Sí, quitando el resumen, Sí, el de sí. esta semana. Va, muy bien. Entonces, usted opina solo el trabajo y el laboratorio. ¿Y los demás? Para mí también, ingeniero. Sí, igual, para mí también. En todo caso, la otra opción sería el resumen y la manualidad, ¿verdad? El resumen, manualidad y el laboratorio que ya se hizo. Y bien, veamos qué me dice Laura Stephanie. De acuerdo a María José, Samuel, personas que yo creo que nunca han hablado en la clase. ¿Qué dicen ellos? Yo también opino que la manualidad y el oratorio. Muy bien. Quiero escuchar gente, porque aquí tengo personas que ellas siempre hablan. Por ejemplo, América yo creo que nunca ha hablado, ¿verdad? Denise. Entonces son personas, ¿saben qué? A estas personas que nunca han hablado les voy a poner los dos trabajos. Y a los como 5 o 6
A eso les vamos a dejar solo los... Yo también preferiría el laboratorio y la manualidad. Muy bien. Sofía dice también. Para mí también está bien el laboratorio y la manualidad. Muy bien. Gerson, Hazel y Vania, ¿qué dicen? Los Jonathan. Fátima, ¿de acuerdo? Lilian Tatiana. Está Lilian Tatiana. Ah, vaya, muy bien. Buenos días. Buenos días. Para mí sería mejor la manualidad del laboratorio. Vaya, muy bien. Fíjense que ustedes son 49 y ahorita solo hay 40, ¿verdad? Entonces los que no les guste lo que han decidido, pues ni modo, se van a tener que aguantar porque entonces ya lo quedamos así. Entonces quedamos con el trabajo de material reciclable y el laboratorio que ustedes ya hicieron, ¿de acuerdo, Pablo? Vamos a ser demócratas. Entonces, ustedes desde ya comiencen a trabajar, ¿verdad? Yo pensaba guiarme ya para la presentación en base al orden en el que usted sale en el listado, ¿verdad? No como número de lista, sino que por su orden en cuanto a, bueno, el que tengo yo acá es en base a los apellidos. El orden que está, el listado de participantes que está en la plataforma, ahí está desordenado. Entonces, ustedes me dicen si prefieren que yo les suba foto del listado que yo tengo para que usted pueda ver que, digamos, el lunes pasarían los primeros 25, quitando a Daniel Humberto Asensio porque él ya no siguió. Y ahí usted puede saber cuándo a usted le tocaría, ¿verdad? Digo yo, primeros 25 y segundos 25, pero si en los primeros 25 se viene alguien que está en el segundo grupo, pero como lo está haciendo pareja, no hay problema. Entra y como siempre me va a dar su nombre, y lo voy a calificar. Y lo mismo pasaría. Si en el grupo del miércoles hay alguien que tendría que haber pasado el primero, pero se fue para el segundo o no sé cómo no ahí pasarían los del primero para no desordenarnos. Van a pasar en orden los primeros 25 y si hay del último, ellos se van a agregar al primero. ¿De acuerdo? Entonces yo les voy a tomar foto a esto porque no sé si a ustedes no les sale el listado, solo me sale a mí en el registro académico. Entonces creo que quedaríamos de acuerdo entonces así, ¿verdad? Entonces esto va a valer el 25% y 25% el laboratorio. Dice que cuando esto lo hemos hecho como feria, digamos, se ve bien bonito porque todas las facultades, todos los que están llevando esta materia, nos hemos reunido en la primera planta del A, por ejemplo, y ahí todos lo presentan. Pablo, yo no pensaba hacer otro laboratorio, a menos que ustedes lo quieran, ¿verdad? Yo sé de que ya la otra semana para ustedes va a ser bastante trabajo. ¿Alguien levantó la mano? Escuchamos. Entonces, vamos a ir a la universidad. No. Usted me lo va a presentar aquí en línea. El lunes, aquí a la misma hora que estamos en línea, lo único que para presentarlo, usted va a abrir su cámara y nos va a hacer la exposición o la presentación de su material. Si son dos, cada quien va a estar en su casa, ¿verdad? Yo no sé quién se va a quedar con el material y los dos van a estar presentando su trabajo. Pablo había levantado la mano. Pablo ya no iba a opinar. Entonces no era otro laboratorio ni la manualidad. Es que porque como perdí el primer laboratorio porque tuve unos problemas con el teléfono y mi computadora, como no lo pude hacer, por eso. No, otro laboratorio no, Pablo, pero si quiere al final de esta clase se queda conmigo y platicamos, ¿verdad? Perfecto. Va. Entonces sería ese trabajo, pero mi pregunta es, ¿estamos claros cómo se va a hacer? Porque yo cuento ahorita con los 44 que están acá, porque quiere decir que me hacen falta 5 personas. Gerson, lo escuchamos.
Sí, licenciada, disculpe, ¿no podría volver a explicar lo de las manualidades, lo de las manualidades, que no me quedó muy claro? Sería en que usted pueda pensar, ya sea usted solo o con su pareja, qué puede fabricar con material reciclable, ya sea papel de diario, botellas, pajillas, no sé, algo que usted pueda fabricar. Yo le decía que otros años se ha hecho y hay gente que ha decorado espejos, por ejemplo, pone el espejo y lo que es alrededor lo decora con material reciclable. Han hecho lámparas, han hecho floreros, han hecho portalápices, por ejemplo, pero con bastante ingenio, ¿verdad? No solo que voy a pegar 2 calcamonías y mire, esto es. Si queremos una buena nota, pues tenemos que hacer. Ustedes son ingenieros. Es decir, que el ingenio está en ustedes. Entonces, a eso se refería. No sé si he dejado claro. Giovanni, ¿lo escuchamos? Sí, licenciada. ¿Le mandaríamos algún documento del desarrollo o solo sería la exposición y de ahí usted tomaría las notas? No, ya les había dicho yo en clase que a mí no me van a mandar documentos, solo que el día de la presentación usted sí tiene que abrir su cámara para que todos podamos ver lo que usted fabricó. Y ahí usted nos va a explicar cómo lo hizo, de qué material lo hizo y por qué cree usted que es importante reciclar y fabricar lo que usted haga. Ok, gracias. Bueno, ¿con todos estamos claros? ¿Ya? Licenciada, yo tengo una duda. En Dígame, dado Lili. caso que decidamos hacer la manualidad en pareja, ¿debemos de hacer una manualidad por cada uno o uno por las dos? No, tendrían que ser uno cada uno si ustedes no se van a reunir. Pero si ustedes se reúnen, digo eso, porque al menos hoy ya no está tan estricto. Yo no los estoy mandando a que se reúnan. Pero yo, por ejemplo, he salido un par de veces a cenar y yo he visto que los bares están llenos y más que todo de jóvenes y que están saliendo y van aquí y allá. Entonces, prácticamente muchos están llevando ya una vida normal. Pero lo ideal es que si son dos, para que no se reúnan, solo se pongan de acuerdo cómo lo hacen y cada uno hace el suyo. Pero ustedes lo presentan como grupo, como pareja, para que tengan pues la misma nota, ¿sí? Ah, no, claro, Pablo, ahí sí se reúnen, ¿verdad? Si se reúnen por decisión propia, repito, no porque yo los estoy mandando, ustedes sabrán cómo lo presentan, ¿verdad? América, la escuchamos. Una pregunta, ¿cuándo comenzaría a evaluar la actividad? El próximo lunes. Gracias. Porque ya solo tenemos la próxima semana, América, de clases. Hoy yo doy clases, en esta semana vamos a tocar y terminar este documento del medio ambiente y ya la próxima semana, que es la última de clases, ya ustedes presentan su trabajo. Mire, en cuanto a la rúbrica que me están diciendo, por ahorita solo he anotado algo y eso se los voy a poner en la plataforma, ¿verdad? ¿Qué hicieron? ¿De qué materiales ustedes han hecho ese producto? ¿Cuál es la utilidad que ustedes le dan? ¿Verdad? Y cuáles son las ventajas del producto que ustedes han realizado, ¿verdad? Y obviamente tienen que tocar el medio ambiente, cómo eso puede contribuir al medio ambiente. Aquí me preguntan, entonces, con mi pareja, si vivimos cerca, ¿podemos hacer solo una manualidad y exponerlas juntas? Claro que sí, Fátima, pero eso, como les repito, ya es decisión de ustedes, ¿verdad? Porque a lo mejor si viven cerca y son amigos, ustedes se ven siempre, podríamos decir que son su clúster. No sé si hay más preguntas. A la orden, Fátima. Natalie y Gabriela, ¿la escuchamos? Sí, solo de parte que Carlos García me dijo que le informara que el día de hoy no se va a poder meter a la clase. Vale. Gracias. Entonces, si no hay dudas, comenzamos, ¿verdad? Comenzamos. Yo sé que usted tiene el catálogo, ¿verdad? Giovanni está preguntando si alguien quiere trabajar con él. Entonces, en el catálogo está todas las fechas, ya prácticamente lo terminamos, de todo cómo se trabaja en la universidad. A excepción de las fechas de graduación, todo está fijo.
Bien, Giovanni está preguntando por ahí, ya puso su número, a alguien que quiera trabajar con él, pues se ponen de acuerdo. Entonces creo que iniciamos, ¿verdad? Me gustaría saber si le dieron alguna leída al documento. No va a ser mucho tiempo, Paola. No sé, a lo mejor se lleve tal vez 10 minutos, utilice usted para poder presentar su trabajo, o podría ser 3 minutos usted, 3 minutos su pareja, porque aunque lo hagan en pareja, los dos van a hablar, aunque repitan lo mismo, pero los dos van a hablar porque cada uno va a ver, está defendiendo pues también su trabajo, ¿verdad? Laura, la escuchamos. Sí, licenciada, quería saber por dónde enviaría la fotografía del listado para saber en qué día nos toca exponer. Todo yo lo pongo en la plataforma, ¿verdad? Acuérdense que yo les decía, usted tiene que estar en constante contacto con la plataforma, porque ahí se ponen los materiales, ahí se ponen los avisos, ahí se pone todo, ¿verdad? Y la dificultad que se da es que lo que hacen es que guardan el link, lo mantienen guardado ahí en el teléfono y por ahí están entrando o en la computadora. Y entonces a veces no se enteran de lo que está en la plataforma. Todo lo que yo les mando debe estar en la plataforma. En la semana justo de esta semana. Laura, ¿Stephanie volvió a levantar la mano o es otra Laura? ¿La escuchamos? No. ¿Se podría realizar entonces de manera individual? Claro que sí, claro que sí. El que sea en parejas, ya eso es opcional, pero si usted quiere trabajar sola, perfecto. Y la temática sería del medio ambiente. El medio ambiente porque es el tema que vamos a desarrollar. Ah, ok. Debe ser el medio ambiente, así es. Ajá, una manualidad relacionada con eso, ¿verdad? Sí, porque usted va a utilizar cosas del medio ambiente, ¿sí? Ah, ok. Yo le decía, por ejemplo, si usted utiliza papel, ¿de dónde sale el papel? Sale de los árboles, ¿verdad? Si usted utiliza, ¿qué? Plástico, entonces, ¿cómo es que lo fabrican? Por ejemplo, cartones, no sé qué va a utilizar cada uno. Bien, vuelvo a la pregunta. ¿Alguien leyó el documento? Gracias, Natalie. Laura, gracias. Emerson, 3. 3 de 43. 40 no lo leyeron. Sí, 39. Más o menos, 38, contemos. 37, 36, 35, qué bien. Pero no son mayoría. 34, 33. Muy bien, bueno, creo que andaremos ahí por unos 10 que lo leyeron, ¿verdad? Por los demás, creo que nos fuimos invictos y casi nunca leímos nada, ¿verdad? Es lamentable porque no tenemos una disciplina de estar cumpliendo con lo que tenemos. Bien, por los que lo leyeron y por lo que yo espero que lo lean después, porque este es el último tema de la materia y va a entrar al parcial. Los primeros numerales de salvaguardar el medio ambiente, fíjese que no me dice solo medio ambiente, es salvaguardar. Todos tenemos la obligación de cuidar lo que tenemos. Los primeros numerales le van a explicar ahí de dónde Dios, por ejemplo, ha creado todo, en qué se apoyó. Y también nos menciona algunas cosas que se han renovado, algo que nosotros hemos visto o sobresalido de la creación, pero siempre me llega a terminar que nosotros venimos del polvo, que todo ha salido de lo que Dios creó y lo primero que Dios creó fue la naturaleza, que no existía nada más que tierra, plantas, animales y el hombre. Y de ahí todo lo que se ha venido descubriendo pues ya es el ingenio, ¿se acuerda que decíamos? La creatividad de cada persona para contribuir a ello. Pero yo me voy a dedicar ya donde inicia el hombre y el universo de las cosas. Le vuelve a decir ahí que el ingenio humano a lo largo de los siglos, incluso desde las cosas empíricas, el aprendizaje empírico, su aprendizaje ya no va a ser empírico. Usted va a ser ingeniero en la especialidad que usted ha elegido, pero usted ya no va a ser empírico, porque usted está en una universidad, usted está llevando un plan de estudios ordenado, ¿verdad? ¿Y por qué ordenado? Porque usted no puede llevar una materia cuyo prerequisito usted no haya cumplido.
si somos estudiantes y la materia que estoy llevando es prerequisito para otra materia y yo la repruebo, yo no puedo seguir ese orden. Pero ya no son empíricos. ¿Quiénes son los empíricos? Si hay ingenieros civiles, por ejemplo, o tal vez no solo ingenieros civiles, ¿a quiénes se les llamaba maestro de obra antes, muchos años atrás? ¿Quiénes eran ellos, los maestros de obra? El albañil, pero no todo el albañil. Entre todos los albañiles sobresalía el maestro de obra. Entonces, ¿quién era el maestro de obra? Laura, no, estamos hablando de construcción específicamente, de construcción. Todos al inicio eran albañiles, pero de todos esos albañiles surgía el maestro de obra. ¿Quién será? Tal vez los que llevaron como cierto grado de estudio, o sea, con más... Fíjese. O el que lleva el mando de la obra. Exacto, por un lado es el que lleva el mando de la obra, el que se empeñó por aprender, pero no necesariamente estudió algo. Porque si estudió algo, eso ya no es empírico, sino que es aquel albañil que se esforzó en aprender el oficio y lo perfeccionó. Sí, el que tiene experiencia, por eso lleva más tiempo trabajando, el que hacía los planos antes. Y alguien escribió por ahí, son los que ahora son los ingenieros. Exacto. Porque el ingeniero es el que diseña, el que plasma en un, ¿cómo se llama? En un plano, cómo van a construir, las medidas, decide los materiales que van a utilizar. Eso lo hacía el maestro de obra. Y todavía sobreviven en El Salvador estructuras y casas hechas por esos maestros de obra. Porque si usted camina por donde vive, usted va a encontrar casas viejas que tiene una plaquita donde está el nombre del maestro de obra que dirigió esa construcción. Y a ese solo le aparecía el nombre. A las edificaciones nuevas, donde ya no es un maestro de obra el que dirige el trabajo, ya le aparece ingeniero fulano de tal. Entonces, él es el que dirigió y se encargó de cómo quedó, el que da la cara, por decirlo así, de esa construcción que se está presentando. Entonces, empírico es aquel que ha aprendido sin haber ido a estudiar. Me hablaban de carpinteros, ¿verdad? Dentro de los carpinteros sobresalía el ebanista. El ebanista, digamos, era el superior, porque es aquel que talla la madera. Es aquel tipo de persona, y usted habrá visto en algunos lugares, donde en un pedazo de madera talla algo, por ejemplo, un paisaje, la última cena, floreros, por ejemplo, pero todo va tallado. Entonces ese se le llama ebanista. Es carpintero porque dominó ese oficio, pero se encargó en hacer de esa madera una escultura. Y así son personas que han ido aprendiendo en la vida como ese oficio, ¿verdad? Aunque ellos quieran decir, no, es que esta es, lo quieren poner a la altura de un profesional académico. No, ellos se van a mantener siempre en que es un oficio, pero que son profesionales en el oficio que realizan, claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Pero sí, ustedes cuando eran niños, a ustedes les enseñaron en los grados menores, incluyendo creo que parvularia, cuáles son las profesiones y cuáles son los oficios. Creo que ahí no nos vamos a perder. Y entonces me dice, el ingenio humano, antes, ¿cómo era? Era en las ciencias empíricas. Las primeras medicinas, ¿cómo resultaron? Alguien sin tener conocimiento de algo, a lo mejor fue probando los sabores o cómo sabían algunas plantas, las comenzaba a mezclar, las probaba y iba descubriendo qué podía ser medicinal o no. Pero también se apoyó en la técnica y en las disciplinas liberales. Ya me mete que no solo con lo empírico se puede aprender, podemos seguir aprendiendo en lo empírico, pero también nos hemos ordenado ya en el estudio para avanzar un poquito más. ¿Y todo eso para qué sirve? Entonces, ¿qué ha logrado el hombre?
Dilatar, le dice aquí, y sigue dilatando el campo de su dominio sobre casi toda la naturaleza. Dilatar es ensanchar, ¿verdad? Usted sabe, o hacer más grande. Con ese conocimiento, el hombre se va haciendo más dueño de, ¿verdad? Nosotros no somos dueños de la naturaleza, pero nosotros dominamos más la naturaleza conforme nos vamos perfeccionando en algo, ¿sí? Entonces, es bueno, ya vamos a ver, me va a ir indicando también qué cosas negativas hemos hecho, y ya con ustedes las hemos hablado. Cosas muy positivas que se nos presentó la materia prima, si lo quiere ver así, todo lo creado, porque todo lo que existe no lo creó el hombre. Yo diría que por más inventos que haga una tierra como la que Dios creó, que le sirve a las plantas y muchas cosas, nosotros nunca la vamos a poder crear. Que sí ha descubierto cómo modificarla, cómo ayudarle para hacerla más fértil, cómo lograr sacar un mejor provecho a la tierra, por decir algo. Sí, eso sí lo ha hecho el ser humano. Fíjese, los resultados de la ciencia y la técnica son en sí positivos, ¿verdad? También ya se los había mencionado yo, que los cristianos y la Iglesia Católica, lejos de pensar que todas esas conquistas es como oponerse a Dios o quererse poner a la par de Él y decir, mira, yo ya te alcancé en conocimiento y sabiduría. Lejos de pensar en eso, pensamos que todo es positivo. Solo alguien irracional, alguien que piense en cosas negativas, va a rivalizar con Dios y va a creerse que está más alto que Él o lo va a alcanzar. Nunca lo vamos a alcanzar, pero sí vamos a lograr perfeccionar y ser muy profesionales a lo que cada uno se dedique. Y entonces eso no está mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaría mal si vamos a hablar de un excelente y magnífico ingeniero? Que se haga soberbio, que piense que nadie más que él sabe lo mejor, o que no se puede equivocar y no puede aceptar una corrección, por ejemplo, de un albañil, ¿sí? Acuérdense que todos nosotros vamos con experiencia, y si bien es cierto, cuando hemos sido recién graduados o recién terminados nuestra carrera, nosotros conocemos toda la teoría, y eso es mucho conocimiento. Pero a veces, allá afuera en el mundo, en la práctica, cuando ya aplicamos nuestra carrera, nuestra profesión, nos damos cuenta que nos hace falta aprender más. Y a veces ese empírico es el que me va a enseñar, ¿sí? En mis inicios yo me recuerdo que llevé una materia que se llamaba Investigación Química 1 y 2. Y el doctor en química que nos llevaba a esas prácticas nos llevaba a una empresa. Yo no sé si él era socio, yo no sé, pero él tenía ahí su oficina. Y nos llevaba al laboratorio. Nosotros habíamos estudiado mucha teoría, por ejemplo, cómo extraer grasa, cómo analizar la grasa, cómo determinar los componentes que cada producto puede tener para saber de qué lo habían hecho. Nos llevaba al laboratorio para poner en práctica y hacerlo ya en la práctica. Pero nos dejaba a cargo de la laboratorista que tenía años de trabajar ahí. Pero esa laboratorista era empírica y ella era la que nos enseñaba. Luego, después, ahí contrataron a una compañera nuestra de licenciada en química que iba más adelante, se graduó y la contrataron, entonces ya eran las dos. Y yo me recuerdo que esta persona, María se llamaba, y nos enseñaron a decirle Marillita. Nosotros contentos que íbamos aprendiendo, pero ella siempre nos decía, sí, yo les enseño, pero yo quisiera tener lo que ustedes tienen, ese conocimiento que ustedes tienen. Y yo me recuerdo que le decíamos, sí, Marita, pero usted estamos aprendiendo mucho, porque no es lo mismo estar allá en la pizarra que nos digan, esta es la proteína, así va a precipitar, este es el color, la emulsión que me va a dar, a estar aquí viéndolo cómo se hace. Y ahí yo viví varias experiencias, y una de ellas fue que un día que nosotros no llegamos, porque ahí pasábamos todo el día y nos daban la comida en el comedor, el día anterior, yo no sé cuántos empleados eran en ese entonces, les estoy hablando de allá por 1991 quizás, antes, 90. Entonces, se enfermaron 200 trabajadores de diarrea. Y eso fue un caótico para la empresa, que 200 empleados faltaran a su trabajo porque tenían diarrea. ¿Y qué decían ellos? Lo único que hice fue comer
el almuerzo del comedor. Después yo me comencé a sentir mal. Y me recuerdo que nos mandaron a nosotros como estudiantes a tomar las muestras de lo que ellos habían cocinado, que ya estaba para servir, y de la carne cruda que ellos habían trabajado. Y entonces nos dijeron, vaya, averigüen qué pasó, por qué se enfermaron. Y nos metimos al laboratorio con cosas que pues Marita nos había enseñado. Y llegamos a la conclusión que el problema no se dio con la carne cruda. La carne cruda salió buena. Se vio contaminada con heces fecales, la carne ya lista para servir, ¿verdad? Y ahí salió claro que eran heces fecales. Entonces, ¿qué pasó? Decía el Señor, si aquí cocinábamos, de la cacerola venía aquí y de aquí iba a servirla. Nosotros dijimos moscas. Las moscas se pararon en la carne y entonces ese fue lo que desató el problema. La mosca carga, se para en todas partes, carga heces fecales en sus patas y entonces la dejó en la carne. Entonces, yo me recuerdo que fue una de las primeras experiencias que yo viví ya en la práctica. Porque yo decía, yo lo aprendí en la pizarra, en los libros, pero no lo había hecho. Y al hacerlo, eso nos permite a nosotros conocer más. Y cada uno de ustedes va a tener ese tipo de experiencias. No sé si ya lo llevaron a alguna práctica, pero cuando lo llevan a la práctica, usted va a decir, ah, wow, qué bonito poder darle, poder ver y vivir la experiencia de lo que se ha visto en los libros. Y eso nos hace sentirnos a nosotros muy importantes, que sí sabemos y que conocemos, pero me aclara el documento. No es para rivalizar con el creador, es para colaborar con la creación, colaborar con las mejores normas de convivencia. Yo me recuerdo que el dueño de ese cafetín, él estaba por renunciar. Y del laboratorio, el doctor, el jefe, le dijo, no, aquí más cuidado en la manipulación de las cosas y esto tiene solución. Ya problema sí no volvió a pasar. Pero a veces necesitamos tener ese conocimiento para poder solventar problemas y ayudar a la comunidad. Y cada uno en su especialidad lo va a hacer. Yo sé que usted lo va a hacer. Fíjese que le dice, ¿qué nos dice cuando usted lee aquí y le habla de los padres conciliares? Me está hablando de las autoridades de la universidad que se reúnen en los concilios. Usted habrá escuchado, por ejemplo, el concilio de tal lugar, de los lugares, no me recuerdo ahorita, han habido muchos concilios. Pero uno de los más fuertes fue el que hizo o lo siguió el Papa Juan Pablo II. Entonces, cuando habla de padres conciliares, está hablando de esa autoridad de la universidad que se reunió en esos concilios y ellos han dado su punto de vista o el análisis de lo que quieran decir. Entonces, esos han dicho que cuanto más se acrecienta el poder del hombre, más amplia es su responsabilidad individual y colectiva. Ustedes han leído en la Biblia que al que se le da más, se le pedirá más cuentas, y al que se le da menos, se le pedirá menos cuentas. ¿O no? Hola, yo no he pedido minutos de silencio. Yo creo que se le demanda un poco más porque tiene más responsabilidad, entonces en ese caso tendría que dar más explicaciones de lo que ha hecho y de lo que no. Así es, a eso se refiere, donde le dice, se amplía más la responsabilidad individual y colectiva. ¿Se recuerdan que cuando hablábamos del acto humano, hablábamos que uno de los obstáculos era la ignorancia? Y yo decía, la ignorancia a veces no es culpable, porque si es algo que no lo sabemos, cometemos errores por desconocimiento. Entonces allá le decía yo, no tenemos culpa. Y aquí nos lo recalca los padres conciliares. Entre más conocimiento tenemos más obligación y responsabilidad mía y con respecto al colectivo. ¿Por qué al colectivo? Decir, bueno, ¿y qué con la demás? Acuérdese, cuando vimos el trabajo, trabajamos con otros y para otros. Nuestro trabajo, todas las acciones que nosotros realicemos siempre van a tener
consecuencia social, sean buenas o sean malas. Entonces, cuanto más conocimiento tenemos, nosotros tenemos que responder más, ¿verdad? Y todo lo que hagamos tiene que ser para bien de la humanidad, no para un retroceso. Fíjese que me dice acá, y yo me centro más que todo en lo que yo he subrayado, que es lo que llama más la atención y necesitamos discutir. La Iglesia aprecia las ventajas que resultan y que aún pueden resultar del estudio y de las aplicaciones de biología molecular, complementada con otras disciplinas, como por ejemplo menciona la genética. La genética ha hecho muchos estudios, muchas investigaciones y muchos avances para la humanidad. Si nos centramos, por ejemplo, en cuanto a las plantas, nos vamos en el lado de agronomía. En la Universidad Católica también se trabaja mucho con la genética manipulando las plantas. Y es bien interesante porque si nosotros para el ciudadano común, para sembrar una planta, estamos esperando que la planta nos dé la semilla o compramos la semilla y la sembramos y ahí esperamos el tiempo normal que la planta se desarrolla para dar el fruto, para dar la flor y para dar el fruto. Pero en la genética, al menos en el laboratorio, de una hoja, por ejemplo, y lo hacen mucho con el plátano y lo hacen con plantas también, de una hoja de mata de plátano, cortan pedacitos de la hoja, lo llevan y le hacen una manipulación genética y de ahí surge la planta. Por más hojas de marañón, por ejemplo, que yo vaya a sembrar la tierra y le eche tierra, jamás me va a salir un marañón ahí. Lo que va a hacer es que se va a descomponer y se va a unir a la materia orgánica que es la tierra. Pero la genética ha ayudado mucho. ¿Cuál es una de las ventajas? Y los que llevan agronomía lo van a aprender o ya se los comenzaron a decir. Se reduce a veces el tiempo de floración y de dar el fruto. Si un X fruto, por ejemplo, se tarda normalmente 6 años en dar fruto, a lo mejor con la manipulación genética lo da antes, lo da a los 3 años. Y eso ya permite cuidar bastante la alimentación, que la alimentación y la agricultura jamás van a pasar de moda en el mundo, porque siempre vamos a necesitar comer, ¿verdad? Y en la industria también, ¿sí? Hay cosas genéticas que sirven mucho en la industria, en la medicina, para poder trabajar y salvar más vidas, ayudar más. ¿Qué es lo que no es permitido y no lo va a permitir la Iglesia jamás? Que el ser humano sea una materia prima más para explotar. El hombre, para beneficio de la humanidad, puede manipular a las plantas y a algunos animales, no todos, para beneficio de la humanidad, pero al ser humano jamás, ¿verdad? Por eso es que yo les decía en el caso cuando hablábamos o lo mencionamos un poquito de la clonación. La clonación jamás va a tener una aplicabilidad interesante o moralmente aceptable en la sociedad, porque estaríamos jugando con el ser humano. Ahí le va a mencionar pues los medicamentos, ¿verdad? Que se puede, con estas manipulaciones se puede tratar de disminuir el hambre y algunas enfermedades también. Porque si bien es cierto, antes creo que ya lo habíamos mencionado, nos curábamos solo con hervir plantas, raíces, todavía lo hacemos, pero esporádicamente. Pero en la antigüedad todo era andar buscando las plantas, las raíces y los frutos que me iban a devolver la salud. Pero tenemos que tener una recta aplicación de todas esas nuevas cosas para ayudar a la humanidad, ¿verdad? Porque si usamos mal, todo progreso va a ser una degradación del hombre. Todo lo que hagamos va a ser una degradación. Y una de ellas la hablamos con ustedes. ¿Se acuerdan que hablábamos de la fertilización artificial? ¿Por qué degrada? Porque no solo es un óvulo el que maduran y llevan al laboratorio y es otra tercera persona, ya le quita la naturaleza por la que Dios dejó para concebir y tener hijos. Entonces eso degrada. ¿Por qué? Si la persona dice, quiero solo 2 hijos, ahí vea qué hace con los demás, simplemente lo está viendo como simple mercancía. Y el ser humano no es una simple mercancía. Por eso usted va a leer que le dice que para toda aplicación de técnica científica o todo avance que tiene que ver
El respeto del hombre debe de ir acompañado siempre de ver su dignidad, de ver que son criaturas vivientes. Es condenable cuando, por ejemplo, hay personas que su forma de vivir o de ganar dinero es tener animales, mascotas y hacerlas reproducir y reproducir y reproducir para vender sus crías, ¿verdad? Se vuelve eso como un negocio que a los animalitos ya no los ven como una mascota, como una criatura de la cual tenemos obligación de querer y cuidar y ver que esté bien, sino que lo utilizamos como una materia prima más. Y así usted podrá darse cuenta de mucha gente que vende ese tipo de animalitos sin los cuidados necesarios, a veces ya enfermos, y eso se ve. Claro, Diego, eso se ve bastante mal. Justo yo hablaba con alguien, creo que ya les había contado, de una perrita que ya cumplió 3 meses y milagrosamente se salvó del parvovirus, porque se la vendieron al novio de mi hija ya enfermo. Y la perrita, pobrecita, dicen que tiembla cada vez que va a la veterinaria, porque la perrita pasó con el catéter, así como un paciente, con el catéter en la patita, porque le pasaba algún suero y por la otra patita le pasaban otras cosas. Entonces, eso es bastante feo cuando nosotros trabajamos en eso. Les leo otra parte que dice. Vamos a leer qué me han puesto por acá. Mi vecino me dijo que su perrita iba a tener 5 perritos y que los iba a vender por X cantidad de dinero y que iba a hacer mucho dinero con ellos. Imagínense. Imagínense. Yo entiendo que gastan. Solo uno le nació vivo, imagínense. Pobrecitas las criaturitas. Mire, está bien que las personas compren su mascota, pero se los estén dando con toda, porque ya gastaron en vacunas, en desparasitación o algo, pero que lo comprueben. Pero que yo voy a tener un perro que aparte de lo que gasté el veterinario, mire, le voy a cobrar más, ¿verdad? Porque yo necesito ganar, eso sí ya se ve mal. Imagínense ustedes como hijos, sus papás dijeran, no, es que me aburrí de mis hijos, ¿verdad? Exacto. Es mejor adoptar. Al menos yo me recuerdo, sí tenemos una perrita que mi esposo la compró sin decirnos a nadie. Pero yo siempre le he dicho, no compremos, que nos regalen mejor. Porque ahí se ve la buena voluntad del que regala y del que acepta el perrito. Entonces, de eso se trata, pues que no podemos nosotros negociar con la creación. Les decía un ejemplo que a lo mejor les va a dar risa, pero si lo ponemos en la realidad sería feo. Que sus padres dirían, no, ya tuve que 15, 16, 18 años a mi hijo, lo voy a vender a mi hija, voy a vender a mi hijo, tengo que recuperar un poquito, ¿verdad? En más de alguna ocasión, depende de la materia que estoy dando, a veces les he dicho yo a mis alumnos, mire, haga una cuenta de todos los gastos que sus padres incurren en ustedes y pónganles, decía yo, universidad, ropa mensual, lo que un porcentaje del recibo de la luz, póngaselo usted, el del agua, el del internet, de todo. Y yo, no me recuerdo en qué materia es, creo que es matemática financiera, creo. Y les decía, y saque un promedio del presupuesto, vamos a ver qué me escribieron aquí, del presupuesto de gasto que usted le corresponde a su papá. No así literal, solo dicen que ya estás mayor, hijo, claro. Pero de un mes. Multiplique ese mes por los 12 meses del año y por los años que usted tiene. Que el papá diga, híjole, todo esto gasto a mi hijo, no, mejor te voy a vender. ¿Aceptaría usted que lo vendieran? Le aseguro que no. Mejor empieza a agarrar su chivita como que es el Chavo del 8, ¿verdad? La envuelve en una mantita, se pone el palito en la espalda y se va. Porque usted no es mercancía. Los animales no son mercancía. ¿Por qué nos comemos algunos? Porque Dios ya los creó para alimentarlos. Pero no los voy a dejar como hobby. Esos niños que andaban, por ejemplo, ahí con la ondilla matando animalitos por diversión. O estos que los ponen a pelear para hacer torneos de pelea de gallos, pelea de perros. Eso es lo que estamos haciendo mal con el ingenio que al hombre se le ocurre de ir haciendo las cosas. Y entonces les iba a leer. En este sentido, las formidables posibilidades de la investigación biológica
suscitan profunda inquietud, ya que no se ha llegado aún a calcular las alteraciones provocadas en la naturaleza por una indiscriminada manipulación genética y por el desarrollo irreflexivo de nuevas especies de plantas y formas de animales, de no hablar de inaceptables intervenciones sobre orígenes de la misma vida humana. Entonces, alteramos a veces animales por hobby, porque quiero mezclar esto con esto a ver qué resulta. Todo lo que nosotros hagamos altera la naturaleza. Entonces, preocupa que no se ha logrado calcular a cuánto asciende el daño. ¿Por qué manipulamos plantas? Mire, la manipulación de plantas está bien siempre y cuando no utilicemos materia prima, llamémosle así, materia prima o reactivos que sean dañinos, que sean tóxicos o que sean de una calidad, como hay una empresa mundialmente conocida, muy famosa en cuanto a la agricultura, pero todos sus productos son que causan un gran daño a la naturaleza. Entonces, vamos a ver qué daño causa en el caso de las plantas, ¿verdad? Porque se ha hablado mucho y se han hecho muchas protestas con los transgénicos, ¿verdad? Los transgénicos son malos si la materia prima que se utiliza para hacerlo causa daño a la persona que va a consumir eso. Pero si los transgénicos son fabricados, si lo quiere ver así, con materia prima que no es dañina y que no estamos dañando al medio ambiente, entonces eso es aceptable. Encontrar ese equilibrio de qué sí es aceptable y qué es negativo es difícil. Y lograr medir qué daño se le hace a la naturaleza también. Algunas cosas nos hemos dado cuenta, como por ejemplo el calentamiento global, ¿verdad? Todos hablamos del calentamiento global. Todos hablamos del daño en la capa de ozono, que dicen que por suerte se disminuyó bastante en el tiempo que mundialmente estuvimos en cuarentena. Entonces, eso pudo ayudar bastante. El hombre no debe olvidar que su capacidad de transformar y, en cierto sentido, de crear el mundo con el propio trabajo se desarrolla siempre sobre la base de la primera y originaria donación de las cosas por parte de Dios. Quiere decir, ¿quién nos dio la materia prima? La mandó Dios. No es nuestra. Es como un préstamo, si lo quiere ver así, que utilicemos para vivir. Pero no podemos disponer de ellos arbitrariamente, gastándola a diestra y siniestra. ¿Se recuerdan que hablábamos en la economía? Que también me decía ahí, se nos ha hecho entender que los recursos son ilimitados. Y los recursos no son ilimitados, al contrario, se acaban. Quiere decir que son limitados. Y alguien podría decir, sí, pero ¿desde qué fue la creación? Hasta aquí todavía tenemos agua, todavía está el sol, todavía está el aire, sí. Pero ya no en la misma cantidad de la creación. Hablaba este fin de semana que pasó, con alguien que vive en Las Vegas. Ahí la conocí a la persona y andaba por aquí y nos pusimos a platicar con las otras personas que estábamos reunidos. Y decía, en Las Vegas ahorita la vida era bastante cómoda, bastante barata, pero se está acrecentando más. ¿Por qué? Porque estamos teniendo ya escasez de agua. Un río artificial que ellos tenían, que es de donde ellos extraen el agua para usarlo, pues ellos los humanos. Decía, ha disminuido, no me recuerdo el porcentaje en el que había disminuido su nivel. Quiere decir que ya se oye hablar o se oyen rumores que a nosotros, decía, nos van a racionar el agua. Nos la van a dar a lo mejor por horas y de hecho ya está racionada, porque en unos lugares donde vivió mi hermana hace muchos años, me recuerdo que decía, tenemos día y hora para regar. Luego de ese tiempo, aunque tengamos el agua, nos multan si nos podemos a regar en un horario que no es. Ya estaba controlada. Y decía ella, se viene un control más difícil con el agua porque se está escaseando. Y podría ser que nosotros, donde vivamos, no veamos eso, porque tenemos agua todos los días, porque no es racionada, pero hay muchos lugares donde sí es racionada el agua.
a los grandes avances, a las grandes industrias no les conviene la competencia orgánica ni por el medio ambiente, porque sus grandes empresas desaparecerían. Por eso el mismo sistema no puede retroceder. Y si sale un nuevo invento pro al medio ambiente, no lo apoyan. Tiene razón Giovanni, porque acuérdese de que, y lo vimos se lo menciona otra vez acá, lo vamos a volver a leer. La humanidad, o en el contexto que tiene que ver con la economía, están más preocupados por el tener que el ser. Yo tengo que tener. Muchas empresas no trabajan por el medio ambiente porque no quieren sacrificar sus ganancias. Quieren tener sus ganancias netas. Incluso me estaba dando cuenta de hace poco que una de las modalidades que han optado algunas maquilas, ¿verdad? No todas, en que determinados empleados que tienen ya un sueldo, según ellos, bastante alto, horas extras ya no les van a pagar. Y los hacen ir sábado en días y horas no laborales. Los hacen ir. Y no les pagan ya horas extras porque ellos tienen un buen sueldo. Entonces, ahí estamos viendo que el egoísmo en el ser humano a nivel mundial, diría yo, no solo en El Salvador, está bastante grande. Y mientras eso no cambie, vamos a tener bastantes dificultades. Fíjense, si el hombre interviene en la naturaleza sin abusar de ella, no es para modificar la naturaleza, sino que para ayudarse a desarrollarla. Le decía, ahora existen muchos abonos. ¿Qué es lo que hacen? Le ayudan a la tierra para producir más, ¿verdad? Yo he escuchado de agricultores empíricos que una vez yo sembré algo en un pedacito de tierra y me decía, no, es que aquí la tierra está cansada, me decía. Cansada, le decía yo, explícame. Sí, se le ha explotado y se le ha sembrado muchas cosas, que por ejemplo el maíz, me decía, aquí no se le va a dar porque la tierra está cansada. Para poder volver a sembrar aquí, decía, usted tiene que curarla. Ajá, ¿y cómo se cura? Le decía, mire, usted agréguele este abono, agréguele lo otro y déjela descansar un tiempo, entonces después le va a producir. Empíricamente ellos saben eso. Ahora, con la ciencia y la tecnología, nosotros hoy podemos saber qué sí se me va a dar y qué no. Hay estudios de suelos para poder saber qué se me va a dar o no en un determinado lugar, incluso si es el jardín. Muchas en casa que nos gusta mantener plantas, nos habremos dado cuenta que una determinada planta, flor, no se nos da. Algo está pasando ahí, que ya no nos metemos a ver realmente qué pasa, ¿verdad? Pero sí, el ser humano puede modificar, pero sin dañar, que sus modificaciones sean para solventar problemas, para ayudarle a la naturaleza misma. Y entonces comienza otro subtema que habla de crisis, como que hay una crisis entre el hombre y el medio ambiente. Y ya lo hemos estado viendo que sí es cierto, porque muchos quieren ese dominio absoluto. Podría tomar el ejemplo de que me decían de esas industrias que no les interesan las cosas pro a la naturaleza o con apoyo a la naturaleza porque eso les resta ganancias. Ellos no quieren sacrificar sus ganancias. Entonces, ese dominio absoluto que se quiere hacer sobre la naturaleza o sobre algún rubro o sobre algún negocio, eso obviamente va a traer consecuencias. No solo al hombre, sino que al hombre en particular y individual, sino que al hombre en general. Un hombre indiferente a las consideraciones en orden moral que deben caracterizar toda actividad humana. Quiere decir que si el hombre es indiferente. Hay muchas personas que usted se va a encontrar que le va a decir, no, es que eso de la moral es aburrido. Eso de la moral es para dormir las mentes. Eso de la moral ya pasó de moda. Aquí el mundo es del más vivo, del más listo. Y a veces hacen dudar porque alguien dice, sí, pero mira, por ejemplo, aquel que se dedica a negocios ilícitos, ese está bien, ese vive bien, pero aquel que está trabajando, a ese le está costando. Como que a nosotros mismos nos decepciona que a esa persona egoísta
y que piensa solo en él está en más triunfo que aquella que se esmera por cuidar el medio ambiente, por relacionarse bien con los demás. A causa de los poderosos medios de transformación que brinda la civilización tecnológica, a veces parece que el equilibrio hombre-ambiente ha alcanzado un punto crítico. Y sí, ha alcanzado un punto crítico. En el caso del agua, ¿verdad? ¿En qué otro aspecto, no necesariamente en el agua, usted cree que puede haber un desequilibrio o está ya en lo máximo? ¿Hola? ¿No hay? Veamos, William Rodríguez creo que es. ¿Qué me puede opinar? William está en la clase. Hola. Hola. ¿Qué me puede opinar con respecto a lo que dije? ¿Me lo podría repetir, ingeniero? Disculpe. Usted no estaba escuchando, ¿verdad? De hecho, estoy trabajando por eso, disculpe. Sí. Yo les decía que estamos hablando del desequilibrio, el punto crítico que se ha alcanzado entre la producción, digamos, y el hombre y el medio ambiente. Entonces yo les mencionaba el agua es un punto crítico. ¿Qué otro ejemplo me podría mencionar usted que haya un punto crítico de crisis que no sea el agua? ¿Con qué otro recurso ha escuchado usted? Básicamente, por ejemplo, lo que se da en México, por ejemplo, no sé si conocen el caso de Homero Gómez, que lo mataron, era un ambientalista que defendía la mariposa monarca. Entonces, en México está como el santuario más grande de la mariposa monarca y de hecho creo que es patrimonio de la humanidad. Ajá. Entonces, la industria del aguacate, por ejemplo, y la industria de la tala de árboles, de la papelería y demás, básicamente lo desaparecieron y lo mataron para poder explotar los recursos que él estaba tratando de proteger por el santuario de la mariposa monarca. Entonces, básicamente, moral en el sentido, como yo lo veo, moral en el sentido de los negocios, siento que sí no existe desde cierto punto, ¿verdad? Por lo menos en los grandes negocios, y que siempre se da una explotación bien grande, pues, de los recursos que todos poseemos y que de acuerdo al medio ambiente, pues nos van a llevar a una extinción total de todos, creería yo. Pero sí, desde mi punto de vista hay muchas industrias, por ejemplo la del agua, la Coca-Cola, en Chiapas, por ejemplo, la gente no toma agua, sino que coca, por la escasez, y ahí hay una planta de coca, eso es bien. Sí, hay muchas industrias que realmente son así, que la industria de las plantas y demás. Claro. Por ejemplo, la tala de árboles y los aguacates, como que me comentaba. Claro, sí. Gracias, William. De nada. Igual, pensemos en el petróleo, por ejemplo. El petróleo no se regenera solito. El petróleo, una vez es extraído, se acabó. Entonces, ¿qué le toca a la empresa petrolera? Buscar otro lugar donde hay petróleo y extraerlo. Entonces yo me pongo a pensar, hemos tenido países que por noticias nos hemos enterado que de la noche a la mañana se abre una gran cárcava, pero pensemos en esos países petroleros, porque ahí es donde se da bastante. Entonces una gran cárcava y un gran agujero que se traga un montón de cosas. Quiero pensar de que a lo mejor era un lugar donde se extrajo todo el petróleo que había, y entonces si era un gran hueco así, que estaba lleno de petróleo, ya quedó sin nada. Y entonces, ¿qué ha pasado? El peso de todo, pues como no hay que lo sostenga, cae y se abre la cárcava. Y ya han habido lugares enormes que se han abierto. Entonces, ese tipo de explotación, ¿verdad? Que nos acabamos esos recursos, dañamos nosotros mismos el medio ambiente, ¿verdad? Eso es por un lado. No podemos absolutizar y colocar que todo es para usarlo, pero tampoco no podemos perder de vista que ¿quién es la creación más importante para Dios y está en la cúspide de la creación? A ver quién recuerda, eso lo vimos ya en clases anteriores. ¿Quién está en la cúspide de la creación? El más importante. El ser humano. Gracias, Natalie. Jefferson, corre, el hombre.
Entonces, el hombre va a estar siempre más arriba que toda la creación. Pero se nos está dando otro problema también, que estamos perdiendo el rumbo y el camino. Son los movimientos ecologistas, ¿sí? Que quieren ellos colocar, si el hombre está aquí, a los animales los quieren colocar a la par. Y no puede ser así. Hay países donde la gente prefiere tener perros y gatos y no hijos. Y hay gente que teniendo hijos a veces le da más importancia, amor y más valor a las mascotas que a los seres humanos. Y por eso se habla, y el ser humano ha perdido el rumbo, les decía, porque hablan de los derechos de los hombres. Y cuando vimos los derechos humanos con ustedes, yo les decía, los animales no tienen derechos y nunca van a tener derechos. ¿Por qué se pierde esa noción? Porque el hombre se le olvida que lo que él tiene es señorío sobre la creación. Se le olvida que tiene ya la obligación dada por Dios de cuidar todo lo que se le ha dado a él, la naturaleza, y con eso todo lo que viene incluido en la naturaleza. Los animales jamás van a estar a la par del hombre, nunca. Jamás van a tener derechos, pero sí tenemos la obligación de tratarlos y cuidarlos de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor muchos dicen, tenemos mucha responsabilidad nosotros cuando se nos manda a cuidar el medio ambiente, cuando se nos manda a cuidar la naturaleza. Es mucho más fácil decir, todos somos iguales, tenemos el mismo valor, la misma dignidad, entonces disminuye mi responsabilidad. Y si alguien sufre, ese es tu problema, vos tenés tu valor y tu dignidad. Y no se refiere a eso. ¿Se recuerdan que les decía? Cuando nosotros damos una respuesta en general, ¿verdad? Cuando alguien le dice, mire, ¿qué opinan ustedes? Yo lo hice con ustedes ahorita, con respecto a las actividades evaluadas que quiere hacer este periodo. Yo les dije, lo que la mayoría diga, sí. Si hubiésemos estado en el salón, lo más seguro es que algunos, si yo les decía, levanten la mano los que están de acuerdo, algunos levantaban la mano. Pero otros pudieron haber hecho esto. Ver a un lado, ver al otro, y depende, si la mayoría levantó la mano, entonces la hubiese levantado. Entonces, eso disminuye la responsabilidad que tenemos cada uno de manera particular, porque nos dejamos llevar por el montón. Por eso, la iglesia siempre se va a oponer en querer eliminar la diferencia ontológica entre el hombre y los demás seres vivos. Porque la única criatura que ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios es el hombre. Ni el animal más bonito que a usted se le puede ocurrir, que es precioso de admirarlo, jamás va a ser igual que el ser humano. No sé si hasta ahorita hay comentarios o dudas. ¿O estamos bien? Vale, gracias, Laura. Ahora bien, estamos justo en la mitad del documento. El documento lo vamos a terminar, gracias Hazel, lo vamos a terminar, Natalie, gracias, el miércoles que tenemos clase. Por favor, les quiero dejar de tarea que lo terminen de leer. Porque al terminarlo de leer, usted ya no solo es alguien que va a estar así sentado oyendo, ¿verdad? O puede ser que esté acostado porque no lo puedo ver y no participa. Necesito que al menos leamos estas últimas páginas para terminar el documento y sea más participativa la última clase que tengamos, ¿verdad? Entonces, si no hay comentarios o dudas, estaríamos llegando hasta aquí. Les agradezco siempre los que están puntuales, los que nunca faltan y los que participan.